¿Cómo están todos? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Justicia TV Noticias. Iniciamos la semana con la mejor información judicial que usted no se puede perder. Vamos rápidamente con nuestros titulares. Sala Penal Permanente de la Corte Suprema realizó con éxito primera jornada extraordinaria 2026. Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria evaluará este 25 de febrero la prolongación de prisión preventiva contra Pedro Castillo Terrones. En San Martín dictan 30 años de cárcel a policías y cómplices por robo agravado. Unidad de Flagrancia de Ucayali sentencia a hombre que se negó a pasar prueba de alcoholemia. Y hoy en nuestro bloque de entrevista, Claudia Linares del Subsistema Nacional de Extinción de Dominio del Poder Judicial nos habla sobre los avances y alcances de esta herramienta contra el crimen. Iniciamos el desarrollo de la información. Con el objetivo de reducir la carga judicial, la Sala Penal Permanente que preside el juez supremo titular decano Víctor Prado Saldarriaga realizó junto con trabajadores y trabajadoras del Poder Judicial la primera jornada extraordinaria que busca un óptimo servicio de justicia. Veamos más detalles en la siguiente nota. Gracias nuevamente a todos por esa presencia. ¡Viva la Sala Penal Permanente! Gracias, compañeros. Con compromiso y vocación de servicio inició la primera jornada extraordinaria 2026 de la Sala Penal Permanente que preside Víctor Prado Saldarriaga, la misma que tiene como objetivo reducir la carga judicial en la notificación de resoluciones que están en trámite. La Sala Penal Permanente afronta en este momento una carga procesal que supera los 13.000 expedientes. Una de las medidas que conjuntamente con mis colegas acordamos a desembalsar todos esos expedientes, a notificarlos a las partes procesales, a mandarlos a sus juzgados o cortes de origen. Durante sus vacaciones judiciales, el juez supremo titular decano resaltó la labor del personal jurisdiccional y administrativo, anunciando que estas jornadas de carácter voluntario se realizarán una vez al mes. Son ellos los que hoy dan un regalo de su esfuerzo a nuestra institución. El hecho de foliar expedientes, es decir, de ponerle una numeración correlativa, establecer si se han cumplido con las notificaciones, de completar las notificaciones faltantes e incluso también el de establecer la secuencia de salida, vamos a decir, hasta cargos de devolución. Por su parte, el juez supremo titular Manuel Luján Túpez precisó los procesos que revisa el referido órgano jurisdiccional, indicando además que el número de expedientes se han incrementado debido a las leyes aprobadas por el Parlamento. La Sala Penal Permanente tiene que ver, además de las casaciones, las extradiciones, tiene que ver los procesos de aforados. Eso también ha habido una multiplicación. Los aforados son los altos dignatarios del Estado, ministros, expresidentes, congresistas. En el caso de aforados existen muchas medidas cautelares provisionales que requiere la Fiscalía, que son de urgente atención. Cabe mencionar que las y los servidores judiciales que participaron en esta jornada extraordinaria recibirán una resolución de agradecimiento que irá directamente en el legajo personal. De esta manera, la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema reafirma el compromiso de generar acciones inmediatas para preservar el servicio de justicia a favor de la ciudadanía. Y el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria programado para este miércoles 25 de febrero a las 3 de la tarde, la audiencia de prolongación de prisión preventiva contra el expresidente de la República, Pedro Castillo Terrones. Estamos viendo precisamente en imágenes esta comunicación oficial del Poder Judicial que se publicó en la cuenta de X. Vamos a continuar entonces leyendo. La sesión está programada a cargo del magistrado Juan Carlos Checle Soria, quien evaluará el pedido del Ministerio Público, esto en el marco de la investigación que se le sigue al exmandatario por el presunto delito de organización criminal. Vamos a estar atentos entonces al desarrollo de esta audiencia para informarles todos los detalles. Precisamente esta sesión se va a transmitir por las diferentes señales de Justicia TV, así como también por las redes sociales. Información que usted puede encontrar en la cuenta de X del Poder Judicial.
Continuamos con más noticias. El Poder Judicial condenó hasta con 30 años de prisión a 6 implicados en un violento asalto ocurrido en el 2024 en el distrito La Banda de Chilcayo, esto ubicado en la región San Martín. El caso generó indignación a nivel nacional tras confirmarse que entre los responsables se encontraban efectivos policiales en actividad. El Poder Judicial condenó a 6 personas por su participación en un robo agravado ocurrido en un establecimiento comercial ubicado en el distrito La Banda de Chilcayo, en la región San Martín. Según la investigación fiscal, el 8 de marzo del 2024, 2 sujetos armados ingresaron al local, amenazaron a las trabajadoras y sustrajeron cerca de 10.000 soles en efectivo, además de celulares y documentos personales. Las investigaciones determinaron que el asalto fue previamente planificado con funciones definidas y apoyo logístico para facilitar la huida. Tras el desarrollo del juicio oral, se impuso penas de hasta 30 años de prisión a los implicados, incluyendo sanciones adicionales por receptación agravada. 2 de los sentenciados eran policías en actividad al momento de los hechos. Durante el proceso judicial se acreditó que todos actuaron como coautores, con pleno conocimiento y participación en el delito. Un hombre fue condenado en Ucayali luego de negarse a cumplir una disposición policial tras ser intervenido mientras conducía presuntamente en estado de ebriedad. El Poder Judicial dictó una pena suspendida y estableció reglas de conducta que deberá cumplir durante los próximos años. El magistrado Henry Valladares Laurencio, a cargo del primer juzgado de investigación preparatoria transitorio de flagrancia de Coronel Portillo de la Corte Superior de Justicia de Ucayali, condenó a Rodrigo Rodríguez Bin a 3 años y 4 meses de pena privativa de la libertad por el delito de desobediencia o resistencia a la autoridad. El juzgado dispuso que la pena sea suspendida tras arribarse a un acuerdo de terminación anticipada entre el Ministerio Público y el ahora sentenciado, quien deberá cumplir reglas de conducta como firmar mensualmente en la sede judicial y no cometer nuevos delitos durante un periodo de 3 años. Según la tesis fiscal, los hechos ocurrieron el 10 de febrero del 2026, cuando efectivos policiales realizaban patrullaje preventivo en las inmediaciones de la avenida Miraflores y Pachitea en el distrito de Yarinacocha. En su declaración, el investigado reconoció haber consumido bebidas alcohólicas y haber rechazado someterse a la prueba correspondiente durante la intervención policial. El Comité de Flagrancia Delictiva de la Libertad realizó el conversatorio Ley y Protocolo del Sistema Nacional de Justicia Especializada en Flagrancia, Actuación Policial, dirigido a comisarios de Trujillo. Más detalles sobre esta importante reunión y capacitación en la siguiente nota. El Comité de Justicia Especializada en Flagrancia Delictiva de la Libertad, presidido por la doctora Cecilia León Velázquez, desarrolló el conversatorio titulado Ley y Protocolo del Sistema Nacional de Justicia Especializada en Flagrancia, Actuación Policial, dirigido a los comisarios de las dependencias policiales de la provincia de Trujillo, con la finalidad de fortalecer sus capacidades operativas en la atención de los casos de flagrancia delictiva. El coronel Johnny Guamán Mariano, jefe de la División de Orden Público y Seguridad de Trujillo, expresó su agradecimiento a la Corte de la Libertad por promover estos espacios de capacitación y coordinación interinstitucional y subrayó que este tipo de iniciativas fortalecen la labor policial en la lucha contra la delincuencia y permiten ofrecer un servicio más eficiente y oportuno a la población. Posteriormente, el magistrado especializado de la Corte de la Libertad, Robert Mendieta Narro, expuso sobre la importancia de asegurar una correcta aplicación de los protocolos desde el momento de la intervención y detención del presunto infractor. En su ponencia también detalló los ejes principales del protocolo, resaltando la necesidad de un trabajo coordinado entre la policía, el Ministerio Público, la Defensa Pública y el Poder Judicial para garantizar el respeto de los derechos fundamentales y promover la celeridad procesal. Desde la Corte Superior de Justicia de la Libertad informó Cintia Celi Rosas para Justicia TV. El Poder Judicial continúa reforzando la lucha contra la delincuencia en el país. En Ayacucho se realizaron jornadas de trabajo interinstitucional para fortalecer la operatividad de la unidad piloto de flagrancia, un mecanismo clave para acelerar los procesos en casos de delito flagrante. Veamos la nota.
Muchas gracias a nuestra mesa de conducción. Desde la región Ayacucho, informamos que el Poder Judicial viene reforzando de manera decidida el trabajo de las unidades de flagrancia a nivel nacional. Es por ello que hemos tenido 2 días de jornadas intensas con la visita del secretario técnico de la Comisión de Implementación de las Unidades de Flagrancia en el Perú, cuyo secretario, Edman Rodríguez Vázquez, formó parte y por supuesto también nos dio mayores luces de lo que se viene haciendo desde la región Ayacucho. Bien, estamos de visita en la unidad de flagrancia piloto del Distrito Judicial de Ayacucho, con la finalidad de hacer un monitoreo de cómo va el funcionamiento de esta unidad piloto de flagrancia. Estamos para levantar información, identificar algunas necesidades logísticas, tecnológicas y de recursos humanos en este distrito judicial, con la finalidad que esta unidad tenga pues un óptimo funcionamiento en el tiempo. En estas 2 intensas jornadas de trabajo interinstitucional del Distrito Judicial de Ayacucho participaron el presidente de la Corte Superior de Justicia, Orlando Becerra Suárez, así como juezas, jueces y funcionarios técnicos. Entre los principales acuerdos adoptados, destaca la viabilización de presupuesto para la mejora del trabajo de las instituciones que forman parte de las unidades de flagrancia. Asimismo, también esta medida permitirá que las instituciones que integran este sistema cuenten con espacios adecuados y funcionales para un trabajo más eficiente y articulado. Las cifras estadísticas en la unidad de flagrancia, y hemos visto que han iniciado con muy buen performance en este distrito judicial. En el mes de diciembre, han entendido que han iniciado funciones desde el 22 de diciembre. A la fecha, tienen un significativo número de procesos en flagrancia. Sin embargo, esperamos que con el transcurso del tiempo esta cifra se pueda mejorar y se pueda incrementar, ¿no? Y ello básicamente va a ser con el compromiso de los operadores de justicia, vale decir la policía, el Ministerio Público, la Defensa Pública y finalmente el Poder Judicial, ¿no? Durante el primer día se evaluaron las observaciones advertidas en el funcionamiento de la unidad piloto y se realizaron mesas de trabajo. En la segunda jornada se sostuvo una reunión con la presidencia de la Corte Superior y posteriormente una mesa de trabajo con la Comisión Distrital de Implementación del Código Procesal Penal en el marco de la Ley 32348, que crea el Sistema Nacional de Justicia especializado en flagrancia delictiva. De esta manera, el Poder Judicial y la Corte Superior de Justicia de Ayacucho reafirman su compromiso de consolidar un modelo de justicia más célere, coordinado y eficiente, garantizando una respuesta oportuna frente a los delitos cometidos en flagrancia y fortaleciendo el servicio de justicia en nuestra región. Informó desde la región Ayacucho, Víctor Hugo Pimentel para todos ustedes. Muchas gracias, hasta la próxima. Y con información desde Ayacucho, nosotros cerramos nuestro primer bloque informativo. Nosotros retornamos en breve. Recordar siempre que en un proceso civil con característica de oralidad van a haber en contienda 2 versiones distintas, 2 versiones diferentes, en la cual demandante y demandado intentarán perseguir al juez en torno a las versiones, las preposiciones fácticas que han construido previamente en lo que es la demanda y lo que es la contestación de la demanda y subir a reconvención también. Es en este contexto en el cual esta contienda, esta batalla de posiciones, esta batalla de fundamentos, esta batalla de argumentos o preposiciones fácticas van a tener que encontrarse respaldadas en torno a una o más pruebas. Y es así que hay que tomar en consideración los siguientes criterios para esto. Lo primero, la presentación. ¿Cómo se tiene que dar la presentación de las pruebas? Esta se tiene que hacer con claridad y precisión porque es la introducción de las mismas dentro de ese despacho que va a hacer el juez de las diversas pruebas presentadas. Es por eso que tiene que haber claridad y la claridad va a denotar conocimiento. ¿Conocimiento de qué? Del caso que se está presentando al juez dentro de lo que es la teoría del caso planteada. Por otro lado, también, aparte de esta claridad, tenemos que tomar en cuenta el aspecto relativo a la pertinencia y relevancia de estas pruebas. ¿Y cómo se va a poder determinar esto?
Esto se va a poder determinar en que esa prueba resulte pertinente para acreditar esa preposición fáctica, pero no cualquiera, sino aquella que resulte controvertida y la relevancia que cumpla esa prueba con el objeto para el cual ha sido destinado, probar determinada cuestión que servirá como insumo al juez para finalmente construir la decisión. Recordemos que en este ámbito, esta pertinencia y esta relevancia, aunado a los puntos controvertidos fijados, van a ir también como un parámetro para efectos de la depuración que va a hacer ese juzgador en torno a la prueba o pruebas que no guarden concordancia con las cuestiones planteadas como controvertidas. Otro aspecto es de que en el caso de que lo que se promueva, lo que se pretenda es presentar de repente algún tipo de testimonial, exista un conocimiento directo de ese testigo en relación al hecho controvertido que va a plantear. Y tiene que haber un conocimiento directo de ese testigo. No uno tangencial, no uno porque escuchó a otra persona, sino un conocimiento directo, porque la oralidad apunta a ello. Ya no ofrecer de testigo sin pasar por el parámetro de que ese testigo pueda resultar de utilidad para responder a las cuestiones planteadas como mecanismo de defensa, ya sea en la contestación, insisto, y lo que es la demanda. Por otro lado, también es importante tomarse en cuenta de que todo eso se da de manera concentrada. ¿Esto a qué conlleva? Que se va a dar dentro de la audiencia preliminar. Si hablamos en este caso de pruebas documentales, todas van a actuarse dentro de esta audiencia. Y también en la de pruebas, si se tratan de pruebas distintas, como una prueba testimonial, como una declaración de parte, como lo que es también una prueba pericial o una inspección judicial. Es en ese contexto en el cual se va a pasar por este filtro a dicha prueba. Recordemos que la oralidad apunta hacia conseguirse la eficiencia del proceso y que todos esos elementos recabados a lo largo de las audiencias sean el insumo con ese conocimiento directo que tiene el juez para efectos de construirse la decisión que va a emitir. Y por otro lado, refiramos también a las reglas de la carga de la prueba. Las reglas de la carga de la prueba, que son aquel indicador contenido en el artículo 196 del Código Procesal Civil, que establece que todo aquel que alega un hecho tiene que probarlo, tiene que acreditarlo o demostrarlo. Es en ese escenario en el cual las cuestiones planteadas en la etapa postulatoria por las partes, demanda, contestación o reconvención, tienen que encontrarse acreditadas. Y el juez va a ser escrupuloso para esto dentro de la audiencia de preliminar y de pruebas en cuanto a los medios probatorios ofrecidos. Pero indico, el parámetro va a ser los hechos controvertidos. Y si considera uno de los abogados de las partes que tal medio probatorio es relevante, tendrá él mismo que dar los argumentos, dar las explicaciones para persuadir al juez en torno a ese convencimiento. Y claro, también el abogado de la parte contraria podrá decir lo pertinente y en torno a ese insumo el juez va a decidir, porque recordemos que en ese escenario, aparte de la regla de la prueba con las cuales las partes saben que tienen que probar y que no, supongamos una responsabilidad contractual o extracontractual, el demandante sabe que al momento de presentar la demanda, responsabilidad contractual, tiene que acreditar cada uno de los daños. En la acera contraria, en la responsabilidad extracontractual, será quien se le impute el daño el que tendrá esa carga de la prueba. Y todo esto va de la mano con el insumo que lo constituye la inmediación que va a hacer el juez. Que en un escenario distinto de un proceso escriturario, el juez simplemente recibía el expediente y lo sentenciaba, pero no había esa participación directa en torno al despacho de la prueba. Admitirla después de haber escuchado a las partes lo que hayan podido decir o hayan podido formular, porque recordemos que antes de arribarse a lo que es la etapa de la actuación probatoria, vamos a pasar por un filtro que van a tener las partes, que de repente van a poder
presentar algún tipo de cuestión probatoria con cada una de estas, de considerarla que están dentro del supuesto normativo regulado para presentar una tacha o una oposición. Claro que la oportunidad directa que van a tener es propiamente la audiencia en la cual practicarán la oralidad, en la cual expondrán los argumentos, insisto, para persuadir al juez en torno a la actuación de determinado medio probatorio, porque recordemos que lo presentado en la etapa postulatoria del proceso simplemente va a ser una enunciación de la prueba, porque la oportunidad real va a ser la audiencia en la cual el juez hará que los abogados le den la voz a esas pruebas presentadas de manera escrita. Y también va a ser un escenario, insisto en esto, para verbalizar, es decir, leer el escrito de demanda y de contestación, sino para exponer las ideas en torno a la presentación de cada uno de los medios probatorios. Y para esto es importante que tengamos en cuenta el estudio previo del caso, estar convencido de lo que estamos diciendo y, por otro lado, tener el conocimiento normativo procesal para efectos de la presentación de cada uno de los medios probatorios. Y esto va a garantizar el éxito dentro de lo que será estas audiencias. Recordemos, la audiencia preliminar y el esclarecimiento de hechos que se dará en el proceso de conocimiento y abreviado, y también la de pruebas para los medios probatorios que indiqué anteriormente, y la audiencia única destinada para los procesos sumarísimos que concentran cada una de las etapas procesales contenidas en las dos audiencias que he mencionado. Todo esto garantizará, aparte del conocimiento del caso, aparte de la solidez de los argumentos que se puedan ofrecer, y la confianza y la credibilidad que podamos demostrar que se inicia con la teoría del caso y que se va denotando principalmente con la solvencia que nos desempeñemos dentro de lo que es estas audiencias que van a permitir corroborar las afirmaciones fácticas que se han dicho y serán el insumo principal para la construcción de la sentencia, que si llegan a persuadir al juez en torno a la solidez que se encuentra debidamente probada y acreditada, va a determinar en que esa demanda pueda ser amparada, y en el caso de que pueda ser impugnada, la instancia revisora pueda con claridad establecer que las preposiciones fácticas han sido acreditadas con los medios probatorios y de repente tener el mismo convencimiento en torno al juez, o revocarlo o variarlo. Pero ahí viene la solidez que tiene que tener la etapa probatoria para tener un proceso civil muy exitoso. Gracias por continuar con Justicia TV Noticias. Y ahora tenemos información de último minuto. Vamos a mostrarle en pantallas entonces este tuit de la Corte Superior de Justicia de Lima. Precisamente el 31 Juzgado de Investigación Preparatoria de esta Corte Superior programó para hoy, 23 de febrero a las 8 de la noche, la audiencia virtual de impedimento de salida del país contra Adrián Villar Chirinos, investigado por la muerte de Lisette Marzano, audiencia que se va a transmitir por Justicia TV. Estamos viendo entonces en imágenes la programación de esta audiencia emblemática contra Adrián Alonso Villar Chirinos por su implicancia en la presunta comisión del delito contra la vida, el cuerpo y la salud en la modalidad de homicidio culposo, pero también en los delitos de omisión al socorro y fuga del lugar. Entonces, el día de hoy se desarrolla esta sesión de impedimento de salida del país para Villar Chirinos, investigado por la muerte de Lisette Marzano. La audiencia, reiteramos, se va a transmitir por Justicia TV, tanto por nuestra señal de televisión como por nuestras redes sociales, y estará a cargo del magistrado Ricardo Guamán Rendón del 31 Juzgado de Investigación Preparatoria, y se desarrollará de manera virtual. Información entonces de último minuto que comparte con nosotros la Corte Superior de Justicia de Lima y que se la mostramos aquí en Justicia TV.
Nosotros continuamos con más noticias. El crimen organizado no solo deja violencia a su paso, también acumula fortunas silenciosas que se esconden detrás de empresas, propiedades y cuentas bancarias. Frente a ello, el Estado cuenta con una herramienta clave, la extinción de dominio. Conozcamos más de ello en el siguiente informe. En el Perú, las ganancias de estos delitos suelen camuflarse entre casas y autos lujosos, empresas fantasmas o cuentas bancarias que no guardan relación con los ingresos declarados. Es ahí donde surge la extinción de dominio, convertida en el mecanismo que expone lo que muchos prefieren ignorar, que el poder del crimen también se sostiene en esa riqueza silenciosa que se acumula con impunidad. La extinción de dominio es el proceso mediante el cual una persona deja de ser la propietaria de un inmueble o las ganancias económicas ligados al delito. Desde su creación hace 6 años, el subsistema de extinción de dominio ratifica su eficacia con 2.345 sentencias dictadas y más de $198.374.000 recuperados de las manos de organizaciones criminales estructuradas como verdaderas empresas dedicadas a delinquir. El Poder Judicial cuenta con 22 juzgados y 3 salas permanentes de extinción de dominio a nivel nacional. El doctor Luján Túpez, coordinador nacional del subsistema de extinción de dominio, señala que las cifras millonarias recuperadas refuerzan la decisión de seguir apostando por él. Aquí vamos a estar hasta el final, hasta que nos dejen, hasta el último día y hasta el último centavo vamos a extinguir. Ha quedado demostrado que el subsistema de extinción de dominio es eficaz contra las economías criminales. Debilitar la extinción de dominio es debilitar una de las respuestas más firmes del Estado. Por ello, el Poder Judicial enfrenta hoy el reto de defender una herramienta clave en la recuperación de bienes ilícitos y lucha contra la criminalidad. Para conocer más sobre esta herramienta clave en la lucha contra el crimen, la extinción de dominio, cuál es su alcance, y asimismo los logros en el 2025 y lo recuperado para el Estado peruano, nos acompaña Claudia Linares, secretaria técnica del Subsistema Nacional Especializado en Extinción de Dominio, quien ya se encuentra con nuestro compañero Walter Condori. Adelante, Walter, bienvenido a Justicia TV y bienvenida también a la doctora Claudia Linares. Muchas gracias, Pamela. Me encuentro con la doctora Claudia Linares de Extinción de Dominio. Doctora Linares, bienvenida a Justicia TV. Nosotros sabemos que ha habido cambios en la ley de extinción de dominio. ¿Qué impacto ha tenido en el trabajo de ustedes como resultado en concreto? Muchas gracias, Walter. En principio quiero enviar un cordial saludo a la familia de Justicia TV y también a todos sus seguidores que siguen todos los canales oficiales del Poder Judicial. Respecto a tu pregunta, Walter, quiero aprovechar esta iniciativa de Justicia TV para poder comunicar a la ciudadanía los impactos que ha tenido como consecuencia las modificaciones a la Ley de Extinción de Dominio que devienen de la promulgación de la Ley 32.326 al Decreto Legislativo 1373 y la emisión de la sentencia del Tribunal Constitucional que declara inconstitucional 2 artículos importantes del Decreto Legislativo 1373. Desde la Secretaría Técnica del Subsistema y su área de monitoreo y evaluación, se identificaron 2 indicadores de impacto que tienen que ver con la tramitación y la resolución de los procesos, que existe un incremento en las resoluciones que se han declarado infundadas y han sido revocadas y que como consecuencia de ello se han devuelto los bienes. Estamos hablando del 2025, ¿sí? Sí, correcto, porque estas modificaciones se hicieron el año pasado. Y como otro indicador importante que hemos podido finalizar con esta evaluación tiene que ver con el monto recuperado. A nivel de monto recuperado en el año 2024 como subsistema tuvimos una cifra importante que tiene que ver con $80 millones que se recuperaron en todo el año 2024 y en el año 2025 se recuperaron $39 millones. ¿Qué significa esto? Que hubo una reducción en el impacto de $50 millones, pero
como subsistema resaltamos que a pesar de esas modificaciones, estos 39 millones de dólares representan una suma histórica a la diferencia sobre otros años que ha trabajado el subsistema, que son prácticamente 7 años de creación de todos estos órganos jurisdiccionales. Y aún así, con estas modificaciones, hemos seguido trabajando y cumpliendo una finalidad importante, que es poder recuperar aquellos bienes que han sido utilizados en la criminalidad organizada. Vale decir, a pesar de estas modificaciones, ustedes han incrementado, digamos, la recaudación, ¿sí? Sí, como te digo, si hablamos de un histórico a diferencia de otros años, 39 millones es una cifra significativa también, que a pesar de estas modificaciones ha alcanzado a diferencia de otros años, ¿no? Correcto. En todo caso, las estrategias es necesario conocerlas. ¿Cómo así? Para que funcione todo esto. Sí, muy importante tu pregunta. Hay algo que debo resaltar, porque el subsistema, a pesar de todas estas modificaciones, desde el año 2019 al 2025, hay un incremento significativo en los ingresos que se ha multiplicado 25 veces más. Y si hacemos un análisis cuantitativo en cuanto a los ingresos y a los resueltos en el subsistema en el año 2025, por ejemplo, en el año 2025 en los ingresos tenemos 1.834 ingresos y resueltos 1.350, lo que evidencia una tasa significativa en el nivel resolutivo de los órganos jurisdiccionales. Y quiero resaltar algo muy importante, a pesar de estos esfuerzos tienen que ver mucho con el trabajo que ha venido realizando el Coordinador Nacional del Subsistema Especializado en Extinción de Dominio, el doctor Luján Estupes, y gracias también a la iniciativa desde el día número 1, la presidenta del Poder Judicial, la doctora Janet Tello Guilardi, apoyó al subsistema en esta iniciativa del señor coordinador en aprobar el plan de permanencia de los órganos jurisdiccionales a través de la resolución administrativa 131 del 2025. Para la ciudadanía, ¿qué significa esto? Que se crearon por primera vez después de 7 años 8 órganos jurisdiccionales permanentes que, si bien es cierto, en el año 2019 cuando fueron creados, se crearon con carácter transitorio. ¿Qué significa esto? Que al no tener carga propia de la especialidad, se les asignó carga en adición a funciones en otras especialidades. Pero ahora, al ser órganos jurisdiccionales permanentes, trabajan de manera exclusiva la carga especializada en extinción de dominio. Y un logro importante es la celeridad en los procesos de extinción de dominio al tener órganos permanentes, porque el ejemplo más claro que tenemos desde el subsistema es, por ejemplo, en el juzgado transitorio de extinción de dominio del Callao, donde anteriormente, cuando era un órgano transitorio, se resolvían los procesos en 724 días. Ahora, al ser un órgano jurisdiccional permanente, los procesos se resuelven en 74 días. Entonces, la reducción de los plazos procesales al ser un órgano jurisdiccional permanente para nosotros es un logro. Doctora Claudia Linares, muchísimas gracias por su presencia y por su tiempo. Pamela, entonces, el trabajo está aquí mostrado en este espacio y veremos durante el transcurso del año más trabajo en extinción de dominio. Adelante ustedes en estudios. Gracias, Walter, y gracias también a la doctora Claudia Linares por estos aportes importantes en los logros que viene obteniendo el subsistema de extinción de dominio. Nosotros continuamos con más información. La Corte Superior de Justicia de la Libertad y la SUNAT acordaron realizar capacitaciones para magistrados, magistradas y también para servidores judiciales en temas tributarios y aduaneros. Los programas fortalecerán la atención de los procesos por los delitos de estas especialidades, así como la gestión de información en casos de familia. Más detalles sobre estas actividades académicas entre la Corte de la Libertad y la SUNAT a continuación.
En una reciente reunión, la presidenta de la Corte de la Libertad, Cecilia Milagros León Velázquez, la intendenta de Tributos Internos de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria, SUNAT, Ligia Ortega Pereda, y demás funcionarios de esta entidad, acordaron la realización de capacitaciones dirigidas a magistrados y servidores judiciales con la finalidad de fortalecer sus capacidades y actualizar sus conocimientos en materia tributaria y aduanera. Durante la sesión, los funcionarios de la SUNAT presentaron los programas de capacitación que desarrollan para repotenciar la labor de los operadores de justicia, sobre todo en la atención de los procesos penales en delitos tributarios y aduaneros, así como en la solicitud de información tributaria de deudores alimentarios para demandas de la especialidad de familia. Ante ello, la titular de la Corte felicitó a la SUNAT por su disposición para llevar a cabo estas capacitaciones en temas específicos que permitirán mejorar la atención de los procesos penales y de familia a favor de los usuarios de justicia de la región. Finalmente, ambas entidades acordaron desarrollar los programas de capacitaciones durante los siguientes meses, teniendo como principal evento el curso de capacitación tributaria, que durará aproximadamente 2 meses y que está dirigido a los magistrados penales de la Corte de la Libertad. Desde la Corte Superior de Justicia de la Libertad informó Cintia Celi Rosas para Justicia TV. ¿Sabes qué significa audiencia judicial? Hoy te lo explicamos, pero en lenguaje de señas, gracias a nuestros amigos de la Corte del Santa, que nos presentan el proyecto Justicia en Señas, el cual promueve un acceso a la justicia más inclusivo y accesible para las personas con discapacidad auditiva y también para la ciudadanía en general. Veamos. En Justicia TV te ofrecemos la mejor información judicial, por ello a continuación te contamos sobre los criterios que se utilizan para imponer la pena suspendida y en qué casos o situaciones esta puede variar y pasar a ser una prisión efectiva. Más detalles en el siguiente video. Criterios para imponer la pena suspendida. Pero antes, ¿sabes en qué se diferencia de la pena efectiva? Pena efectiva. La persona cumple la totalidad de la condena en prisión. Suspendida. La persona es condenada, pero no ingresa a prisión si se cumplen ciertos requisitos. ¿Cuáles son? 1. Que la pena no supere los 5 años de prisión. 2. Que la persona no sea reincidente ni habitual. 3. Que el juez o la jueza considere que la persona no volverá a cometer el delito. A portarse bien. El juez o jueza además impone las siguientes reglas de conducta, si son aplicables al caso. 1. Prohíbe que se frecuente en determinados lugares. 2. No permite que la persona se ausente de su lugar de residencia. 3. Que se reparen los daños generados o que cumpla con su pago en fracciones. 4. Obliga a que la persona se someta a un tratamiento psicológico o psiquiátrico. Si no cumple estas reglas, la pena suspendida se revoca y pasa a ser efectiva. Y con esta información hemos llegado a la parte final de Justicia TV Noticias. Nos queremos despedirnos sin antes recordarles que hoy tenemos una audiencia emblemática a través de la Corte Superior de Justicia de Lima. Se informó que el 31 Juzgado de Investigación Preparatoria de esta Corte Superior programó para hoy a las 8 de la noche la audiencia virtual de impedimento de salida del país contra Adrián Villar Chirinos, investigado por la muerte de Lisette Marzano. La audiencia, reiteramos, se va
va a transmitir por la señal de televisión de Justicia TV y también por nuestras redes sociales, información que usted puede encontrar en la Corte de Lima, específicamente su cuenta de X. Y así nos despedimos en Justicia TV Noticias. Muchísimas gracias por acompañarnos. Nos recordamos que usted puede sintonizar el noticiero oficial del Poder Judicial a través de las diferentes señales que están apareciendo en la parte inferior de su pantalla. Asimismo, los invito a visitar nuestras redes sociales, se las muestro también a continuación. Conmigo será hasta el día de mañana con más noticias judiciales. Chau, chau, cuídense.